¿Será que por favor usted me podría decir qué tengo? Quietud con respecto al tema que estamos viendo. No, con respecto al trabajo que hay que entregar la mañana. El trabajo que están realizando, que es para mañana. Sí, señor. Okay. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo inconvenientes para obtener las áreas entre las curvas, porque AutoCAD no nos reconoce las curvas de nivel y no nos deja hacer, no nos da el área utilizando los métodos que usted nos ha explicado para hacerlo. Entonces no hemos podido hacer eso y usted sabe que para eso se necesita, para hacer la curva isométrica se necesitan las áreas entre curvas. Bueno, ahora mismo no puedo abrir AutoCAD, pero lo que se hace normalmente es que tienes la curva de nivel superior, la curva de nivel inferior, ¿cierto? Como tienes esas dos curvas de nivel que ya deben estar en el plano, o sea, la curva de nivel esa te la da el plano y no tienes nada que hacer con eso. Tienes la línea divisoria por un lado y la línea divisoria por el otro de la curva de nivel, ¿cierto? Eso Sí, está señor. en el plano. Ok, listo. Entonces, las otras líneas que tengas dentro del plano, yo te recomiendo borrarlas, ¿ya? O ocultarlas. Las borras o las ocultas. ¿Está claro? Como tú prefieras. Las otras líneas, las curvas, es a lo que Las se refiere. No, las otras líneas me refiero a las que te dan otra información. ¿Ya? Las que te dan otra información. Y el ejemplo que yo les daba, en uno de los videos de una de las clases, no sé si era con ustedes o con el otro grupo, creo que con ambos logré hacer ese ejemplo. Tienes la curva de nivel superior, la curva de nivel... Profe, disculpe un momento. Yo estoy en el grupo de Verónica, la que él está hablando. Sí. Y, o sea, yo he intentado hacer exactamente lo que usted dice. Yo he intentado unir la línea divisoria con las curvas de nivel para que me quede como especie de un solo objeto. Pero aún Unirlas, así, cuando no. yo le doy... Unirlas no. No las tienes que unir. Sí, no. No las tienes que unir y no se te van a unir nunca. Nunca se te van a unir. ¿Por qué? Porque las líneas están en diferentes alturas. Cuando las líneas están a diferentes alturas, no se te unen. AutoCAD no te va a dejar unirlas. Porque cuando tú las proyectas en 3D, tú las ves, estas dos líneas que están así, en la visión en 3D, entonces, no sé si has visto dibujo o algo así, pero si tú miras estas dos líneas, en este sentido, mirándolas así, desde acá, entonces lo que te va a aparecer, viéndolas desde acá, en esta sección, te va a aparecer un punto aquí y un punto acá, ¿cierto? La línea inferior, por decir si esta es la inferior, entonces esta te va a aparecer aquí y la otra te va a aparecer acá. Eso es lo que vas a tener en 3 dimensiones. Por esa razón, AutoCAD no te las va a unir nunca. ¿Ya? No las vas a unir, no te las va a unir nunca, porque esta curva que está aquí está abajo y esta curva es la inferior y esta que está acá arriba es la superior y está acá arriba. Entonces, si tú intentas unir esas dos curvas, eso nunca se va a unir. La divisoria, que es esta que les he dibujado en verde, entonces la divisoria está a una altura que normalmente AutoCAD utiliza la altura en la cual estés trabajando en ese momento. Entonces, si tú no le especificas una cota o algo así por el estilo, AutoCAD va a darle la cota de trabajo que tengas en el momento. Eso por ese lado. Bueno, entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Las líneas divisorias que has trazado,
que esas debiste haberlas hecho hace un año. Esta línea divisoria que tienes aquí, que ya trazaste, y esta que trazaste acá, espérense un segundo ahí, a ver si estoy grabando la clase, no sé si estoy grabando. Sí, profe. Sí, sí estoy grabando la clase. Ok, listo. Ok, entonces, esa línea divisoria que tienes allí, en ese momento, esa línea divisoria que tienes aquí, y estas curvas de nivel, cuando tú le puedes especificar en AutoCAD el comando, no me acuerdo cómo es que se llama, yo creo que se los había dicho, sombrear, algo así. ¿Ya? Tú seleccionas ese comando de sombrear y cuando tú seleccionas el comando ese de sombrear, lo que sí hace AutoCAD es que tú tienes la posibilidad de hacer clic en el comando sombrear y después él tiene en el menú de opciones, él tiene muchas opciones. ¿Ya? Él tiene muchas opciones. Entre las muchas opciones está la opción de seleccionar un punto interno de un área. Entonces lo que haces tú, como ya borraste las otras líneas que no te estorben en lo que necesitas, entonces ya teniendo en cuenta que el área que tú tienes es esta que está aquí. Tú haces clic aquí, dentro dentro del área que quieres especificar. ¿Por qué? Porque ese comando te permite a ti sombrear dentro de un área delimitada. Entonces, el área delimitada tuya es esta que tienes, las líneas divisorias y esta que tiene las curvas de nivel. Tú haces clic aquí y él te sombrea toda esta área. Te sombrea toda esta área. ¿Qué otras formas de hacer esa área hay? No sé, porque hay un montón. AutoCAD tiene montones de formas y de formatos para todo. ¿Ya? Como yo no soy dibujante, ni ustedes tampoco, para mi concepto, para mí, la forma más fácil es la que les estoy diciendo. Entonces él sombrea todo esto. Cuando él sombrea todo esto, él les da propiedades a este sombreado. ¿Ya? Y les da propiedades a este sombreado que está dentro de toda esta zona que está aquí. Cuando él le da propiedades a ese sombreado que está dentro de toda esa zona, en ese momento tú le seleccionas ese sombreado y inmediatamente te vas a propiedades y él te dice qué área tiene. Y listo. Así como escogías las líneas y te daba la longitud. Es exactamente igual. ¿Ya? De esa forma. Entonces, no sé si ninguno ha podido hacer las áreas o si habían hecho las áreas, ¿por qué no preguntabas en el foro para que algún compañero respondiera? Todos pueden escribir en el foro y pueden consultar. Entonces, yo en el foro no vi preguntas. Profe, bueno, pero no sé si te puede ayudar lo que nosotros hicimos, pero básicamente nosotros lo que hicimos fue calcar las curvas de nivel y encerrarlas con una polilínea. Eso fue lo que hicimos nosotros. Cada quien hace como mejor le parezca. Una de las formas más rápidas que yo he visto es como les dije. ¿Ya? Esa es la forma más rápida que yo he visto. Incluso en algún momento vi a un dibujante haciéndolo así, ¿cierto? Haciéndolo así como yo les dije. Entonces, esa es una de las formas. Para mí es la más rápida. Yo selecciono el rellenar, la propiedad de rellenar, selecciono dentro del área que yo quiero, teniendo en cuenta que no tengo más líneas. Por eso les dije, porque en el momento en que tú tengas, por decirte algo, tienes las dos curvas de nivel, ¿cierto? Tienes, voy a intentar hacer aquí rápidamente, tienes la línea divisoria. Listo. Y tú requieres el área de este
entre estas dos curvas de nivel. Tú requieres esta área. Tú requieres esa área entre las dos curvas de nivel. Para el área entre esas dos curvas de nivel, entonces lo que hacemos, un segundo aquí, esta es la línea divisoria. El área entre esas dos curvas de nivel. Entonces, en el momento en que tú, por cualquier razón, tú dejes una línea de las que te indican la cartografía, que puede ser, por ejemplo, algo así. Imagínate que tú dejas un edificio, ¿cierto? De los que están en la cartografía. Tú dejas un rectángulo de los que están en la cartografía o dejas cualquier otro polígono de los que están en la cartografía. En el momento en que tú hagas clic para saber el área de la superficie, si tú haces clic aquí, es que esto no me deja. Si tú haces clic en un punto interno, supongamos que es aquí, supongamos que hiciste clic ahí, AutoCAD te va a sombrear todo esto, y te va a dejar las áreas de los polígonos por fuera. ¿Ya? No te va a dar el área completa de el área que estamos pidiendo, el área entre las dos curvas de nivel. No te la va a dar completa. ¿Por qué? Porque él te va a identificar un área interna. Entonces, él te va a sacar el área de estos polígonos. Te la va a sacar. Y lo único que te va a sombrear es todo lo de afuera. Entonces, estas dos áreas que están aquí, esta y esta otra de los polígonos que están aquí, él las va a sacar y te va a dar un área incompleta entre las curvas de nivel. Por eso es que yo digo que para para que trabajen, dejen solamente las líneas de curvas de nivel y las líneas de curva divisoria y borren o oculten el resto de las líneas. Entonces ahí borré los edificios. Cuando yo vuelva a darle en este punto interno del área, me va a dar el área completa entre las curvas de nivel inmediatamente. Una vez él cree esa sombreado, yo selecciono el sombreado y veo sus propiedades y me dice qué área tiene. ¿Ya? Eso fue lo que yo hice en uno de los videos en clase. Eso fue lo que yo hice. Entonces, eso es la condición. Gracias, profe. Ok, listo. Les voy a agradecer que esto normalmente lo enseñan los monitores, ¿cierto? Este semestre no tenemos monitor en hidrología, entonces nos ha sido un poco más difícil. Para mí está quedando grabado, y me voy a atrever a decirlo así para que quede grabado, es que ustedes manifiesten la necesidad de tener un monitor en esta asignatura. En mi concepto es necesario para este tipo de cosas, porque en este momento llevo casi media hora de clase, por lo tanto, digamos 20 minutos, 15 minutos, intentando explicarles esto que normalmente lo hace el monitor. Yo se lo explico Profesor, una sola vez al monitor bueno, ahora mismo, ¿dónde se hacen como ese tipo de, o se notifican ese tipo de inquietudes? La oficina del EXDA es la que organiza las monitorías. El EXDA, ¿ya? La que organiza las monitorías. Entonces, no sé cómo será para ellos. Ellos están en constante contacto con nosotros los profesores. Entonces, ya yo les he hecho la observación y no sé, como que se imaginan que hidrología es como otras asignaturas. Y bueno, semestres anteriores, hidrología la perdía el 50% de la gente y yo no quiero que eso suceda. Yo estoy siendo un poco más condescendiente con la situación de los estudiantes, pero va a llegar el momento en donde va a tocar exigir un poco más. Por ejemplo, en el examen final este semestre voy a exigir un poco más porque el segundo estuvo demasiado fácil. Entonces, por la misma circunstancia, entonces el final puede venir un poco más cargado.
pero la idea es que ustedes salgan con los conocimientos necesarios que debe tener un estudiante de ingeniería civil e ingeniería ambiental. Bueno, ¿alguna otra pregunta del trabajo? Del trabajo, de aquí para mañana, no creo que ya sea hora de responder esas preguntas. Les insisto, usen el foro, se pueden contestar entre ustedes y pueden hacer cosas entre ustedes. No es el momento en la clase, por favor. Ya, Profesor, utilicen el foro. por mi parte, esa era una de mis ideas, primeramente escribirle por el foro, pero hay en ocasiones que, por ejemplo, a mí no me quedan claras algunas cosas. Entonces, pues se me hace, o sea, no sé, siento que se me hace un poco más difícil de pronto cuando usted da algún tipo de explicación, porque, o sea, quedó como en las mismas. Entonces, pues por eso no le pregunté, o sea, no le escribí al foro. En YouTube hay miles de videos que hacen eso que te acabo de explicar. Entonces, si ustedes son cinco integrantes en tu grupo y no han podido resolver eso, no han buscado. O sea, 5, divídanse. Uno busca en YouTube, uno busca en Google, el otro busca en otro lado. Ya. O sea, se dividen y en media hora tienen eso solucionado. Ya. Y se divide en la cuenca, entonces tú haces de la cota tal a la tal, yo hago de la tal a la tal y tú haces de la tal a la tal. Listo. Y en media hora otra vez tienen eso solucionado. Ya. Para el de las cuadrículas hacen lo mismo. Tú cuadrículas este pedazo, yo cuadrículo este y cuadrículo este otro. Tienes un archivo base y vas haciendo los puntos. ¿Ya? Son tantos puntos. 500 puntos, son 5, cada uno hace 100. Tan, tan, tan. Listo. Y se dividen. Y después, bueno, la necesidad del internet, pues en estas circunstancias, pues complica un poco la cosa. Por eso también di tiempo adicional, pero sí, o sea, ahí sí ya les toca a ustedes. Entonces, hay cosas que tienen que aprender, lastimosamente es así, y en la universidad uno está como guía y ustedes tienen que aprender el resto, tienen que buscar, tienen que hacer ustedes, todo no lo puede hacer el profesor, ¿ya? Entonces, es eso. Bueno, por ahora, sigamos con la clase. No puedo seguir respondiendo preguntas del trabajo. Las hacen al foro si quieren que les responda algún día. Entonces, las hacen al foro. ¿Listo? Ok. Listo. En la clase anterior quedamos por la primera suposición de la teoría de la linealidad. La teoría de la linealidad, entonces, habíamos dicho el ancho base de un hidrograma unitario. El ancho base de este hidrograma, entonces, es el tiempo de duración entre el inicio de la salida de escorrentía de la cuenca y el final de la salida de escorrentía. Eso es lo que nos está mostrando el tiempo base de un hidrograma. Ese tiempo base de ese hidrograma me ayudará a mí a definir el volumen de salida de agua de escorrentía de la cuenca. Y era lo que les decía en la clase pasada. Volumen, caudal y ese volumen está directamente relacionado con la precipitación de escorrentía directa o precipitación neta. Entonces, durante este tiempo que está aquí, va a salir toda la escorrentía. Pueden tener diferentes intensidades las lluvias, pero en la teoría del hidrograma unitario, lo que cambia entre una intensidad y otra es que la mayor intensidad tendrá un caudal pico más alto y la menor intensidad tendrá un caudal pico más bajo. Importante, ambas o todas las intensidades que tengan el mismo tiempo de duración de la lluvia, toda lluvia que demore lo mismo, su tiempo al pico va a ser el mismo. Todas, el tiempo al pico va a ser el mismo. Y el tiempo base va a ser el mismo. Entonces, los tiempos están determinados en la teoría del hidrograma unitario. Tenemos entonces la segunda teoría, que es la teoría de la linealidad. La teoría de la linealidad nos dice que
Bueno, entre otras cosas, en el chat todos pusieron la P de presente, para los que no las han puesto, no sé, coloquen la P de presente para la asistencia. Ok, entonces tenemos que la segunda teoría de la linealidad nos dice, o el segundo principio de la teoría de la linealidad, lo que nos dice es lo siguiente, nos dice que los caudales de los hidrogramas son proporcionales a las alturas de lluvias netas productos de tales hidrogramas. Para la lluvia neta de la misma duración en cualquier tiempo t sub i, que hemos dicho, si yo tengo un instante de tiempo determinado, para este instante de tiempo yo puedo relacionar los caudales de ese instante de tiempo con sus intensidades. La intensidad que tenemos, la relación de intensidades es constante. La relación de intensidades para dos eventos de lluvia es constante. Esta intensidad 1 e intensidad 2 es constante porque yo selecciono dos eventos de lluvia para mi diseño. Yo tengo el evento de lluvia que tengo como hidrograma unitario y un evento de lluvia cualquiera de diseño. Son las dos intensidades que tengo. Entonces, en esta ecuación, esto es constante. Entonces, ¿qué otra cosa conozco de aquí? De aquí conozco este caudal 1. Este caudal 1 puede ser el de mi hidrograma unitario, este que está aquí. Y es conocido, porque el hidrograma unitario ya lo encontré en el ajuste de datos hidrológicos en la cuenca. Entonces ya yo determiné con muchos hidrogramas anuales, con muchos hidrogramas de precipitación, cómo es el comportamiento del hidrograma unitario. Entonces, una vez determinado el hidrograma unitario, yo puedo tener este hidrograma unitario y relacionarlo con el hidrograma de diseño, el hidrograma que yo quiero escoger para mi diseño. Entonces yo tengo que puedo determinar en cualquier instante de tiempo, en cualquier instante de tiempo, la relación entre el caudal unitario que yo tenga para ese instante de tiempo y el caudal de diseño que tenga para ese mismo instante de tiempo. De esa forma se hace. Entonces, tú fácilmente puedes obtener el hidrograma que tendría la cuenca con una intensidad que yo no sé cómo se va a comportar en la cuenca, esta intensidad 2, yo no sé cómo se va a comportar en la cuenca, pero yo puedo encontrar los caudales en cada uno de los instantes de tiempo. ¿Cómo? Conociendo los caudales unitarios en cada instante de tiempo. Entonces, como yo conozco el caudal unitario en cada uno de los instantes de tiempo, dame un segundo y borramos todo. Como yo conozco los caudales unitarios en cada uno de los instantes de tiempo, supónganse que yo quiero determinar el caudal a los 5 minutos, después de que empieza a salir la precipitación de exceso. Cuando empieza a salir la precipitación de exceso, yo tengo los caudales de exceso o de escorrentía. Entonces, si yo quiero definir qué caudal tengo en el instante de tiempo 5 minutos, por ejemplo, entonces yo a los 5 minutos, yo miro qué caudal tengo para el hidrograma unitario y con base en esta relación, fíjense ustedes que es simplemente división y multiplicación, ¿cierto? Entonces yo tengo que el caudal unitario lo conozco. Esta relación es la relación del hidrograma unitario y el hidrograma 2 es la que yo estoy seleccionando para mi diseño. Esa es la característica del hidrograma 2. El hidrograma 2 es el hidrograma que tú selecciones para el análisis. El hidrograma, la intensidad 1, perdón, la intensidad 2 es la que selecciones para el análisis y la intensidad 2 selecciones del análisis y la 1 es del hidrograma unitario, por ejemplo. Entonces, con la intensidad 1 y 2 conocidas,
Con el caudal 1 conocido del hidrograma unitario, puedes determinar el caudal de diseño en cualquier instante de tiempo. Y eso es lo que normalmente se hace. Entonces ahí tenemos las dos teorías. ¿Qué características tienen estos dos hidrogramas? Los dos hidrogramas tienen que el caudal base, el tiempo base, perdón, es el mismo. El tiempo base es el mismo. Los caudales están relacionados de forma lineal y el tiempo al caudal máximo, caudal pico, es el mismo. Entonces, este tiempo al caudal máximo o tiempo al pico es el mismo, es constante. Y tenemos que tiempo al caudal pico o máximo es constante. Tiempo al pico, caudal máximo, es constante. El tiempo base es constante. Entonces, eso te permite a ti encontrar los caudales en los instantes de tiempo intermedios. Desde que inicia la salida de escorrentía directa hasta que termina. Ese es el comportamiento del hidrograma. Entonces, este análisis, si recuerdan en la clase anterior, yo les decía, si tú tienes un hidrograma cualquiera, aquí me quedó maluco, pues, me quedó errado, un hidrograma no es así. Tengo un hidrograma, supongamos que es así, entonces el periodo de tiempo, mientras inicia la salida de escorrentía y termina la salida de escorrentía, yo voy a tener todo este intervalo de tiempo y ese va a ser el tiempo base. Todo esto que tengo en esta zona y todo lo que tengo en esta zona corresponde a caudal base. Si lo recuerdan, todo eso corresponde al caudal base. Y teniendo en cuenta que aquí inicia el caudal de escorrentía y aquí termina, entonces yo voy a tener en esta parte superior el caudal de exceso, caudal de escorrentía, ¿cierto? Toda esta zona. Puedes calcular el volumen de exceso o volumen de escorrentía a partir del hidrograma. Entonces, para eso sirven estas dos teorías. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer, aplicando esta teoría, vamos a hacer el hidrograma para cualquier evento de lluvia. El hidrograma para cualquier evento de lluvia o evento de precipitación, lo que nos va a permitir hacer es lo siguiente. Sabemos que los pluviómetros me miden en intervalos de tiempo constantes. El pluviómetro me va a medir registros de alturas de precipitación en intervalos de tiempo constantes. Como me mide alturas de precipitación, al yo dividirlas entre el tiempo, eso me da la intensidad. Aquí tengo un gráfico típico de intensidad. Para el caso del hidrograma unitario, lo que se ha hecho en el hidrograma unitario es lo siguiente. Tenemos una precipitación conocida que me produce un hidrograma conocido. Este hidrograma es el hidrograma de escorrentía neta, ¿cierto? Producto de la precipitación neta. Esta precipitación que está aquí pudo haberse dado desde tiempos anteriores, ¿cierto? Pudo haberse dado desde tiempos anteriores, porque ella pudo haber medido alturas de precipitación antes. Pero cuando empezó la lluvia, en estas alturas que tenemos aquí antes, en esa altura de precipitación antes, toda esta fue la que se quedó en la cuenca. Como toda esa precipitación antes de la precipitación de exceso se quedó en la cuenca, esa no entra en el hidrograma unitario, en el análisis del hidrograma unitario. ¿Está claro? Esa no entra. Solamente está entrando la precipitación de exceso. Entonces, con la precipitación de exceso, que tengo aquí, yo tengo una altura de precipitación, yo la divido entre el tiempo y eso me da una intensidad. ¿Qué sucede con esta estación que está midiendo la lluvia en esta cuenca? Esta estación mide la precipitación cada 2 horas, ¿cierto? Cada 2 horas. Yo no sé si esta lluvia demoró 15 minutos, demoró 20 minutos o demoró 1 hora u hora y media, ¿cierto? No sé el tiempo exacto.
Pero lo que sí sé es que en estas 2 horas que registró el pluviómetro, midió 6 milímetros de altura. Como ella midió 6 milímetros de altura en las 2 horas, me da una intensidad de 3 milímetros por hora. Esa es la intensidad que ha sido calibrada para este hidrograma unitario. Para este hidrograma unitario. Y esto me va a permitir a mí que este volumen de precipitación del seso sea igual al volumen de escorrentía que está aquí, al volumen del caudal de escorrentía que está debajo de esta curva. Eso es, porque esta es la precipitación del seso, esta es la que se convierte en caudal de escorrentía, que escurre a través de la cuenca y sale. ¿Está bien? Entonces, este es el hidrograma unitario, ¿cierto? Una altura de intensidad de 3 milímetros por hora para una precipitación de 6 milímetros, porque esta estación mide cada 2 horas, y me produce este hidrograma con este tiempo máximo, tiempo al pico máximo, y con todo este tiempo base. Lo que tenemos acá entonces es una precipitación que demoró, según los registros, 4 horas. Pero ustedes ven que los registros que están midiendo precipitación en esta cuenca, pues como me mide cada 2 horas, me registró las 2 primeras horas una intensidad de 1.5 y las 2 últimas horas una intensidad de 4 milímetros por hora. Entonces, con estas 2 intensidades diferentes, lo que vamos a hacer es a determinar las alturas de precipitación de cada una de esas intensidades. Entonces, las vamos a comparar con las del hidrograma unitario. Entonces yo tengo que la intensidad de 1.5, ¿cierto? Yo la multiplico por las 2 horas y me da una altura de 3 milímetros. Entonces durante estas 2 horas, no sé si en 20 minutos, si en 50, ¿por qué? Porque el pluviómetro mide cada 2 horas. ¿Está claro? El pluviómetro mide cada 2 horas. Entonces, la lluvia, no sé si demoró 20, 30 o 40 minutos de estas 2 horas. Ni tampoco sé si demoró 20, 30 o 40 minutos de estas otras 2 horas. Pero lo que sé yo es que mi pluviómetro registró parte de la lluvia aquí y parte de la lluvia acá. En las últimas 2 horas y en las primeras 2 horas. No sé si en la primera hora llovió 20 y en la segunda 40 o 50 minutos. O en la primera llovió las 2 horas completas y en la segunda llovió hora y media. No lo sé. Pero lo que sí sé es que se registró lluvia aquí y se registró lluvia acá. Y la forma de convertir la intensidad es que estos 3 milímetros que llovieron en esta primera precipitación, estos 3 milímetros yo los convierto a intensidad y yo los convierte en 4. ¿Por qué? Porque tengo una intensidad en milímetros por hora y lo único que tengo que hacer es dividir la altura de precipitación entre el tiempo. Y listo. Ahora voy a hacer el hidrograma de este primer evento de lluvia. ¿Por qué voy a hacer el hidrograma unitario de este primer evento de lluvia? Porque considero los eventos de lluvia completamente independientes, porque en la clase anterior hablábamos de las características superficiales de la cuenca se mantienen durante todas las variaciones estacionales. Esto quiere decir que no hay influencia de las lluvias antecedentes. Como no hay influencia de lluvias antecedentes, la humedad del suelo o las características del suelo cuando se da este evento de lluvia, el de 1.5, yo considero que son iguales a la del hidrograma unitario que yo conozco. Como las condiciones son iguales, yo digo que la respuesta de mi cuenca va a ser igual a la de este evento de lluvia. Y lo mismo para el siguiente. Para el siguiente evento de precipitación, que es la misma lluvia, pero lo voy a considerar independientes, la misma lluvia, pero lo voy a considerar independientes, yo voy a hacer los 2 hidrogramas unitarios para ambos eventos de lluvia. Entonces, para el primero, entonces lo que yo tengo es que para esta altura de 3 milímetros, yo voy a hacer la relación de la ecuación anterior que estábamos viendo acá, donde relacionábamos los caudales y las intensidades. Entonces, yo tengo que, relacionando el caudal unitario
con el caudal de diseño, yo puedo tener en cuenta las intensidades, intensidad 1 sobre intensidad 2, pero yo sé que la intensidad es, la intensidad es la altura de precipitación sobre el tiempo. Como yo tengo altura de precipitación sobre tiempo, cuando yo divido intensidad sobre intensidad, sabiendo que los tiempos son iguales porque cada tiempo es de 2 horas, esto es lo mismo que dividir las alturas de precipitación sobre la altura de precipitación. Esto es álgebra de allá de preescolar. Entonces, tú puedes saber que la división de las alturas de precipitación son exactamente iguales. Como la altura, la relación de las alturas de precipitación son iguales, voy a escribirlo aquí, a la división de las alturas de las intensidades. Intensidad 1 sobre la intensidad 2. ¿Cierto? Porque la intensidad es precipitación sobre tiempo. Entonces, todas estas relaciones son iguales. Después de que tienes eso, entonces lo que queremos calcular es cada uno de los caudales en la intensidad esta de la precipitación de intensidad 1.5. Con esta precipitación de intensidad 1.5, lo que tengo entonces es que el hidrograma unitario en cada instante de tiempo será el caudal, la relación de los caudales con la relación de las alturas de precipitación. Entonces, por ejemplo, el caudal pico, en este caso, el caudal pico, lo están relacionando con el caudal pico que está acá porque dijimos que el tiempo base es el mismo y el tiempo al pico es el mismo. Entonces, está relacionando estas alturas que tienes 3 milímetros de altura con 6 milímetros de altura. Entonces está relacionando 3 con 6. Está relacionando las intensidades de las alturas de precipitación. Y esas las vas a multiplicar por el caudal pico que te dé. Y de esa forma obtienes el caudal de diseño que estás buscando. Y de esa forma obtienes todo el hidrograma para el evento este primero que tienes aquí. El segundo hidrograma, haces exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con estos dos hidrogramas? Lo que sucede con estos dos hidrogramas para poder hacer el hidrograma resultante es lo siguiente. Yo tengo que para el hidrograma 1, este hidrograma de intensidad, la primera intensidad que tuvimos, yo tengo esta curva un poco más baja. Y para el segundo hidrograma, yo tengo, un segundo, a ver aquí. Para el segundo hidrograma, yo tengo una intensidad un poco más alta, pero el tiempo al pico debe ser el mismo. Vamos a suponer algo así como esto. Y el tiempo base también debe ser el mismo. Entonces, para el segundo hidrograma, el tiempo al pico tiene que ser el mismo, pero, bueno, entre otras cosas, el tiempo al pico y el tiempo de inicio, tiempo al pico, supongamos que es este aquí, y el tiempo de inicio, se te van a desplazar las mismas 2 horas. ¿Por qué? Porque este primer evento de lluvia se dio 2 horas antes, mientras este segundo evento de lluvia se dio 2 horas después, ¿cierto? Del inicio de la salida de escorrentía. Entonces, este segundo evento de lluvia se va a correr 2 horas. Voy a intentar hacerlo aquí más o menos. Vamos a intentar hacerlo aquí en este punto y aquí en este punto. Y supongamos que el pico está aquí. Y el hidrograma, supongamos que termina más o menos aquí. Y el hidrograma sería algo más o menos así. Vamos, ahí me quedó un poco chueco. El hidrograma hace algo más o menos así. Así.
y así, y termina en un tiempo que se ha desplazado 2 horas acá y inició en el tiempo cero, pero de la segunda precipitación. Y debemos tener que el tiempo base de ambos hidrogramas, debe ser igual. Entonces, este tiempo que demoró este hidrograma de este evento de precipitación hasta aquí debe ser igual al tiempo que demoró el hidrograma de este segundo evento de precipitación hasta acá. ¿Cierto? Porque los tiempos base son los mismos. El tiempo base es exactamente el mismo. Entonces, teniendo tiempos bases iguales, lo que vamos a hacer ahora es a sumar los caudales en cada instante de tiempo. Esto normalmente yo lo hago en Excel. Ustedes también lo pueden hacer en Excel. Y es lo siguiente. Yo empiezo a sumar los tiempos de aquí en adelante. Y el tiempo de aquí en adelante, vamos a ver aquí si hay otro color. Ok, yo empiezo a sumar los tiempos y hasta aquí yo voy a tener que solo ha salido la lluvia del primer evento de precipitación, entonces él se va sobre esta línea. Listo. A partir de aquí ya yo tengo caudales tanto del primer evento de lluvia como del segundo. Entonces, de esa forma empieza a salir la escorrentía de ambos hidrogramas y el hidrograma resultante será algo más o menos así, exagerando un poco. Supongamos que algo más o menos así. Y llega hasta aquí. Vamos a ver si nuevamente me deja hacerlo. Él sigue por aquí, como ya no solo está el caudal del primer evento de lluvia, sino que está del segundo también, que realmente lo llamamos el segundo evento de lluvia, pero es el mismo, sino que lo hemos separado aprovechando la teoría de linealidad y la teoría de superposición del el hidrograma unitario. Entonces, de aquí tienes todo este caudal, el evento de lluvia sube, y baja hasta que llega a las 2 últimas horas de ese evento. Cuando llega a las 2 últimas horas de ese evento, el caudal que está saliendo por aquí va a ser solamente el del segundo hidrograma. Y esa es la característica que tienes. Y el hidrograma resultante va a ser este hidrograma que hemos dibujado en azul, el hidrograma resultante. Eso es lo que está haciendo en este ejemplo el libro de Bentechov. Cuéntame. ¿Podría repetirme otra vez esa partecita del hidrograma resultante? El hidrograma resultante es la suma de los dos hidrogramas anteriores en cada instante de tiempo. Entonces, allá te lo voy a resumir. Aquí te lo hice en un solo gráfico, con el fin de que veas lo que está pasando acá en el ejemplo. ¿Está claro? Para que veas lo que está pasando acá en el ejemplo, tú tienes que el primer hidrograma inicia en el tiempo cero, porque aquí está el tiempo cero, ¿cierto? Y tiene un caudal pico menor al segundo hidrograma. Este es el segundo hidrograma, el segundo evento de lluvia. ¿Está claro? Entonces, en este segundo hidrograma ves que se desplaza el tiempo de duración del primer hidrograma. Él inicia su tiempo cero. Dame un segundo. Su tiempo cero para el segundo hidrograma, su tiempo cero está aquí. Está aquí. Ahí está. Ese es el tiempo cero de él. Pero el tiempo cero del primer hidrograma es este. El inicio de la precipitación, perdón. Así. El inicio de la precipitación. Ese es el tiempo de inicio de cada precipitación. Desde ahí tienes que medir el tiempo base y el tiempo al pico. Porque el tiempo base y el tiempo al pico son constantes con respecto al del hidrograma unitario. ¿Sí? El tiempo base y el tiempo al pico son constantes con respecto al del hidrograma unitario. Entonces, como tienes el mismo tiempo base y el mismo tiempo al pico, lo que vas a hacer es graficar ese nuevo hidrograma, y es este que tienes aquí,
Y el segundo que tienes es este que tienes acá. Si tú sumas esto tiempo a tiempo, quiere decir que la primera lluvia no ha terminado de salir cuando la segunda lluvia está saliendo también. Y eso te da este hidrograma que yo he puesto aquí en azul, ¿ya? Y que es el hidrograma resultante de este ejemplo que está aquí. Lo que ha dicho es que en el instante de tiempo inicial solamente está saliendo agua del primer hidrograma. De aquí, de estas 2 horas, que es el tiempo de este hidrograma, en este caso, porque si tú tienes pluviómetros midiendo cada 20 minutos, entonces no tendrías que hacer esto cada 2 horas, sino cada 20 minutos. ¿Está claro? Entonces, como tiene 2 horas, tienes que a las 2 horas del inicio del evento de precipitación, entonces tiene que salir agua de los 2 hidrogramas y por eso los caudales se aumentan. Entonces, cada uno de estos puntos que tengo aquí en azul es la suma de la línea roja y la línea verde, ¿ya? De los 2 hidrogramas. Y es lo que tienes acá. La suma de este primer hidrograma que tienes aquí, más este que tienes acá, te va a dar como resultado este hidrograma que está aquí. Sumas cada instante de tiempo. Cada instante de tiempo la suma de los 2 caudales, ¿ya? Esa es la parte de superposición. Consideración importante, lo que sucedió durante este evento de lluvia no va a influir en nada en la respuesta del segundo evento de lluvia y así sucesivamente. Entonces tú vas a encontrar muchas alturas de precipitación en un evento de lluvia con intervalos de tiempo dados y cada una de ellas tú puedes hacer su hidrograma unitario de forma independiente y posteriormente sumarlas para obtener el caudal total resultante de los hidrogramas de ICER. ¿Está bien? Bueno, muchachos, se nos acabó profe, el tiempo, gracias. lastimosamente, pero si tienen preguntas o algo por el estilo, es importante que las hagan ahora y logremos salir de las dudas. Este tema tiene que quedar claro, lo vamos a poner en práctica y ya empezamos con los temas un poquito más complejos de hidrología, ¿ya? Muchas gracias, muchachos. Estaba aquí viendo el tiempo, tengo clase, sí, pero el otro grupo tengo clase ahora de 3 a 4. Listo. Muchísimas gracias. Casi les termino la clase sin saber. Avísenle a sus compañeros, a los que se salieron, que no se salgan. Perdónenme la vida. ¿Ya? Vamos a ver cuántos se salieron. Salieron por culpa mía. Eh, 42. Les agradezco si tienen un grupo de WhatsApp o algo así. Les avisan a sus compañeros que pueden ingresar. Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. La clase de ahora es de 2 horas. Yo tuve clase con ustedes de 1 hora y la de hoy es de 2 horas. Entonces, para que por favor sus compañeros ingresen, les agradezco. Estaba confundido porque tengo la clase del otro grupo de 1 hora. Listo. Le están avisando a sus compañeros, por favor. Ok, listo. Entonces continuamos. Continuemos aquí. Vamos a compartir pantalla. Ok, listo. Entonces, estábamos conversando de las relaciones que hacemos para poder determinar el hidrograma unitario de un evento de lluvia completamente diferente. Un evento de lluvia diferente al del hidrograma unitario. Entonces, en resumen, tengo un evento de lluvia que yo algunas veces lo llamo
guía o patrón, y es el hidrograma unitario, ¿cierto? Que tiene una precipitación, una intensidad y una altura dada de precipitación que te permite obtener un hidrograma conocido para ese evento. Vas a buscar cómo se comporta la cuenca con otro evento de lluvia que demore diferente tiempo de duración. Pero como el pluviómetro mide en los mismos intervalos de tiempo que tenías para el hidrograma unitario, entonces vas a hacer un hidrograma para cada uno de estos periodos de tiempo. Entonces, para este periodo de tiempo tienes este hidrograma y para el siguiente periodo de tiempo de la misma lluvia, para este que tienes aquí, el siguiente periodo de tiempo de la misma lluvia, vas a tener este otro hidrograma que está acá. Entonces, vas a tener dos hidrogramas. Características de estos dos hidrogramas. Van a tener el mismo tiempo base, hasta aquí, tiene el mismo tiempo base y este va a demorar el mismo tiempo base. Ambos van a demorar el mismo tiempo base. Como van a demorar el mismo tiempo base, el caudal pico o caudal máximo también se va a dar en el mismo instante de tiempo. Desde su inicio, ojo, desde su inicio, independiente. Entonces, cuando tú sumes estos dos hidrogramas, que era lo que estábamos haciendo hace un momento, si yo tengo las características de el primer evento de lluvia, supongamos que es algo así, y las características del segundo evento de lluvia, que se desplaza el tiempo de registro en el pluviómetro, 2 horas. Entonces se desplaza 2 horas y se desplaza también el mismo tiempo para su caudal pico o caudal máximo. Entonces, listo, aquí tienes el segundo evento de lluvia, se desplaza 2 horas y a la final termina 2 horas después también. Entonces, él tanto inicia como termina en el intervalo de tiempo que se desplaza el hidrograma. Y lo que vas a obtener al final es, al sumar y cada instante de tiempo, el caudal, y vas a obtener algo como esto. Sube y termina el otro hidrograma y acá. Entonces, durante el intervalo de tiempo que ya no estaba aportando el primer hidrograma, él tiene solo caudal del segundo hidrograma. Y al inicio, donde no estaba aportando el segundo hidrograma, él tiene solo caudal del primer hidrograma. Eso es lo que nos está mostrando el resultante. Este resultante que está aquí, en este intervalo que está al inicio, él solamente está saliendo agua del primer evento de lluvia. De aquí hasta antes de que termine, hasta aquí en este instante, al final nuevamente tiene agua, pero solo del segundo evento de lluvia, porque ya el primero salió de la cuenca. ¿Qué tiempo demoró en salir el primer evento de lluvia de la cuenca? Sea este primer registro de precipitación como primer evento de lluvia. Entonces, ¿qué tiempo demoró en salir? El tiempo base. ¿Está claro? ¿Qué tiempo demoró en salir? El tiempo base. Entonces, esas son las características que tenemos en estos eventos de lluvia. Listo, ahora sí. ¿Qué preguntas tienen con respecto a esto? A los hidrogramas y a los caudales que se dan en el hidrograma unitario. Resumen, ¿en qué vamos a usar nosotros esto? Lo que vamos a utilizar son los registros de los caudales. Ya vimos nosotros en clases anteriores el hidrograma de tormenta y vimos el hidrograma anual.
cuando tienes hidrogramas anuales e hidrogramas de tormenta. Cuando tienes todos estos hidrogramas, durante muchos años, tú puedes realizar el análisis de tu cuenca cuando estás midiendo precipitación y caudal. Tú estás midiendo la precipitación que cae en una cuenca y estás midiendo el caudal. Si tú tienes la posibilidad de medir de forma simultánea la precipitación y el caudal, tú puedes tomar comportamientos típicos de precipitación en la cuenca y vas a tomar la precipitación y el hidrograma de respuesta de la cuenca, ¿cierto? Entonces, con esta precipitación que lograste obtener de muchas mediciones en la cuenca y obtener valores que, digamos, son válidos para la cuenca, entonces tú vas a tener que para esta precipitación, la respuesta de la cuenca es esta típicamente. Y la vas a utilizar para aplicar la relación que existe entre un evento de intensidad dada, voy a escribirlo aquí, un evento de intensidad 1, un evento de intensidad 2, para encontrar el caudal que transporta la cuenca, el caudal que se va a dar de escorrentía en la cuenca. Importante, la precipitación que te generan estas intensidades, o las precipitaciones que generaron esas intensidades más bien. Las precipitaciones que generaron esas intensidades son una precipitación 1 y una precipitación 2, donde una de esas precipitaciones es característica del hidrograma unitario y la otra es la precipitación de diseño. De aquí en adelante lo que vamos a hacer nosotros es que para poder determinar esta precipitación 2 del hidrograma de diseño es necesario conocer lo que es el tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración, yo voy a determinar la precipitación de diseño que yo voy a utilizar en la cuenca para poder la precipitación de diseño que voy a utilizar en la cuenca. Esa dependerá del tiempo de concentración de la cuenca. Y son características como esa. Lo que les quiero compartir hoy, denme un segundo. Bueno, si no tienen preguntas por ahora. Lo que les quiero compartir hoy, déjenme un segundo acá y abro las páginas. Están entrando los estudiantes que se habían salido. Les agradezco que... Hasta aquí. Los estudiantes que habían salido. Yo les compartí en Sabio y lo debieron ver en el video de la clase del otro curso que les compartí. Este es el grupo L. Y en el grupo L tenemos lo siguiente. Un segundo, estoy ingresando que se me había cerrado todo. Se fue la luz. Acá se había ido la luz y eso me tenía desorientado en la clase. Tenía todo organizado y se me había cerrado. Ok. Listo. Voy a compartirles pantalla nuevamente.
Esta es la plataforma de Sabio. Y en la plataforma de Sabio está en lo que está como semana 14. Como semana 14, les compartí nuevamente el manual de hidrología del National Engineering de los Estados Unidos. Manual de hidrología. El link, ahí está el link del manual de hidrología. La página es esta. Y lo que pueden observar aquí, ojo que esto sale en el parcial, sale en un quiz que vamos a hacer. Está el Stream Flow Data, que el Stream Flow Data corresponde a datos de caudales. Datos de caudales. La estimación de escorrentía directa, lo estoy abriendo en nueva página. Estimación de escorrentía directa, y del tema que estamos hablando hoy es el tema de la hidrógrafa. Son temas principales, pero aquí encuentran todos los temas típicos de un curso típico de hidrología. ¿Está claro? Todos los temas normales de un curso de hidrología. Entonces, empezamos. Registros de caudales. Registros de caudales están. ¿Qué hacemos nosotros con los registros de caudales? ¿Qué son los registros de caudales? Estos registros de caudales son los que nos permiten a nosotros hacer los hidrogramas. Y fíjense ustedes que aquí nos muestra un tiempo, en este caso, fechas de meses, y el valor de caudal. Aquí él te dice que el caudal está en cubic feet per second. Cubic feet per second es caudales en pies cúbicos por segundo. ¿Está claro? Entonces, esto que está aquí está en pies cúbicos por segundo. Estos valores que observamos aquí están en pies cúbicos por segundo. Y la fecha, año y mes. ¿Qué nos está dando? Nos dice que caudal, esta es la descarga, esto es caudal medio, mensual y anual. Caudal medio, mensual y anual. Entonces, el anual, fíjense ustedes que aquí lo tienen para el año, debe ser el caudal medio anual, y el caudal medio mensual es cada uno de estos registros. Caudal medio mensual y caudal medio anual. Esa es la forma como nosotros obtenemos un hidrograma. Aquí dan unas explicaciones de equipos de medición que se utilizan para los hidrogramas, y este es el método de curva. Este lo vamos a ver en las siguientes clases. Después de que veamos el siguiente tema, vamos a ver el método de curva. Hay unas explicaciones de la evaluación de la calidad de los registros. Tú puedes tener una evaluación de la calidad de los registros, y este capítulo como tal tiene no sé cuántas páginas, es que tiene 23. De las 23 son 5 de figuras y tabla de contenido, entonces tiene 20 páginas y son fáciles de leer. El inglés tiene mucha terminología de hidrología que ya ustedes deben manejar. Entonces, esa es. Listo, aquí tenemos caudales, registro de caudales. El segundo tema que estábamos, en el que hice clic, es estimación de escorrentía directa de un evento de lluvia. Entonces, la estimación de escorrentía directa quiere decir estos caudales que estamos nosotros determinando en estos momentos para el hidrograma unitario. ¿Te recuerdan que ahora mismo les acabo de decir que el hidrograma unitario te permite a ti saber el caudal de salida de la escorrentía de exceso o escorrentía directa? Esas son las características. Esto es de un evento de lluvia. Y aquí está la relación de los caudales, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se relacionan las precipitaciones. Este es el método del número de curva, que lo vamos a ver más adelante. Y
tenemos las aplicaciones de cada uno de los métodos. Entonces, les recomiendo también que lo tengan a la mano, se pueden descargar, son libres, etcétera. Aquí tienen ejemplos de registro, entonces casi todas las páginas son de registros. Esto no lo van a necesitar. No, sino simplemente la base teórica, que no sé hasta qué página llega aquí, llega hasta aquí. Esta es la página 26, y la página 26 tienen ejemplos, tablas, figuras, entonces realmente son como 20 páginas lo que hay que leer, 20 o 19 páginas lo que hay que leer, entonces tampoco es demasiado. Recomendación importante para leer, y esta sí hay que leerla, es lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando hoy son las hidrógrafas. Esa está en el capítulo 16. Las hidrógrafas, lo que estamos viendo nosotros es las características de estos hidrogramas. Hidrógrafa es hidrograma, es lo que nosotros conocemos como hidrograma. Entonces, estas son las características de un hidrograma. Fíjense ustedes, aquí te da el ejemplo de la salida de caudal, tiene el caudal pico, caudal máximo. Esta es la curva de masa. La curva de masa quiere decir el volumen acumulado que ha salido de la cuenca. Lo puedes calcular. Tienes lo que estamos viendo hoy. Aplicación de la hidrógrafa unitaria o el hidrograma unitario. Este es el capítulo, aquí lo tienen numerado como 630.1603 en esta sección. Aplicación del hidrograma unitario. Aquí está. Fíjense ustedes, me encanta esta figura porque nos muestra un poco la importancia de la morfometría de la cuenca. No sé si alcanzamos a ver bien allí. Si alguno activa el micrófono y me confirma que están viendo las figuras que quiero mostrar aquí de este capítulo. Fíjense ustedes la figura 16.2. Sí, profe, sí se ve. Ok, excelente, muchísimas gracias. Listo. Entonces, fíjate tú la importancia de la morfometría. La importancia de la morfometría te está dando que esta cuenca de área A y esta cuenca de área B responden completamente diferente a un evento de lluvia. Responden completamente diferente. Esta cuenca es más o menos circular que esta. Pueden ir respondiendo en el chat y lo dejamos para discusión también. Esta es más o menos circular. La A es más o menos circular. Entonces me pueden colocar A es más circular. ¿Qué dijimos que iba a pasar con los caudales de cuencas más circulares? Ahí sí pueden activar el micrófono y me responde rápidamente alguien. Son mayores. Son mayores, ¿cierto? Y que estamos viendo acá en los hidrogramas de abajo. El hidrograma A tiene mayores caudales que el hidrograma B. Y dijimos también que el tiempo al pico, el agua a la salida de la cuenca llega mucho más rápido entre más circular sea la cuenca. ¿Y si lo ven? El tiempo al pico llega en instantes de tiempos anteriores a cuando llega el caudal pico en la cuenca B. Entonces, esas son características de la cuenca, características morfométricas que me ayudan a mí a saber qué es lo que está, qué puede suceder o cómo puede responder la cuenca. ¿Ya? Fíjate tú que él aquí te da algunas características. Estas características tienen, por ejemplo, áreas. Fíjate que tienen áreas completamente iguales. Entonces, si tú tienes entre las características morfométricas igual área, no es suficiente para definir cuál de las dos va a tener mayores tiempos, mayores caudales o menores tiempos al caudal máximo. ¿Está claro?
entonces vas a tener esas características. Tiempo de concentración. Vamos a empezar nosotros a partir de hoy a conversar un poco de cómo se calculan los tiempos de concentración. Y entonces tienes diferentes tiempos de concentración. Tienes los tiempos al pico. Fíjate tú, aquí están. Los tiempos cuando se presenta el caudal máximo como respuesta de la precipitación en la cuenca. Entonces, les dejo de tarea que se descarguen o que observen estos 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 10 y capítulo 16. Este material se los había compartido yo hace muchísimo tiempo y espero que hayan estado trabajando sobre ellos porque están en inglés, entre otras cosas. Fíjate tú recuerdas, esta también me encanta, recuerdas que yo en algún momento te dije que yo subdividía la cuenca en muchas subcuencas. Entonces, cuando yo subdividía la cuenca en muchas subcuencas, el objetivo mío era analizar cómo esta cuenca que está aquí le entregaba a otra que venía por aquí al lado, ¿cierto? Y cómo le entregaba y cómo era su comportamiento. Entonces lo que yo estaba haciendo era encontrar el hidrograma de esta cuenca y pasárselo a la siguiente. Y en la siguiente cuenca yo encontraba su hidrograma y se lo iba pasando y así sucesivamente. Desde las partes más altas, ¿se acuerdan que yo dividía la subcuenca en las partes más altas? Yo la iba subdividiendo en varias cuencas más pequeñas, internas, y yo iba calculando cada uno de sus hidrogramas. Para este caso, estas dos cuencas terminan en el mismo punto. Como estas dos cuencas terminan en el mismo punto, lo que están haciendo es que estos caudales llegan aquí afuera, se podría decir que se encuentran, ¿cierto? Se encuentran. Entonces, cuando tienes el hidrograma de exceso, el hidrograma de caudales de escorrentía, tú tienes que el hidrograma de esta cuenca, que es mucho más una cuenca pequeña, un poco más circular que esta, que es mucho más alargada, ¿cierto? Que es mucho más alargada, entonces vas a tener diferentes comportamientos. Entonces vas a tener, para la cuenca más pequeña, tienes este hidrograma del área C1, el hidrograma C1, el área C1 y el hidrograma de la cuenca más pequeña, el hidrograma C2. Entonces, la cuenca más pequeña es más circular, pues el caudal pico llega primero, un comportamiento decimos que está bien, y la cuenca más grande, pues tiene su curva de caudal pico mucho más achatada y la salida del caudal de escorrentía demora un poco más. Fíjate tú que la salida del caudal de escorrentía de la primera cuenca demora menos. Ella demora saliendo hasta aquí, hasta el tiempo 5 con algo, entre 5 y 6, ¿cierto? Pero la del hidrograma de la cuenca del área C1, todo este hidrograma demora saliendo mucho más tiempo. Entonces, el tiempo que demora en salir el caudal de escorrentía de toda esta cuenca va a ser mucho mayor. Entonces, ahí radica la importancia de la morfometría. ¿Sí la ven? Esas son las características importantes de la morfometría. Están las formas de la aplicación de cada uno de los métodos. Algunos los vamos a ver a partir de hoy. Y cómo se calculan los tiempos de concentración, etc. Pero estas son de las características de la cuenca que nos permiten a nosotros tener una idea cómo será el comportamiento de la cuenca con base en su morfometría. Entonces, fíjate tú que estas cuencas tienen áreas similares, pero la respuesta de ellas a eventos de precipitación es completamente diferente. Una va a tener mayores caudales y otra va a tener menores caudales. Nosotros los ingenieros civiles, ¿en qué usamos esto? Que la estructura que yo vaya a diseñar a la salida de esta cuenca, a pesar de que tienen la misma área y supongamos que están en la misma región,
tienen las mismas características de precipitación. Entonces yo puedo decir que a pesar de que tienen la misma área, la estructura hidráulica que yo diseñe para esta cuenca va a ser una estructura hidráulica más pequeña que la estructura hidráulica que yo diseñe en esta cuenca que tiene la misma área, pero la de esta cuenca va a ser una estructura hidráulica más pequeña comparada con esta. ¿Por qué? Porque esta tiene caudales mucho mayores. Entonces, la hidráulica de esta cuenca, la hidráulica debe tener capacidad para dejar pasar este caudal. Si yo diseño una estructura hidráulica aquí a la salida, debe tener capacidad para dejar pasar este caudal que está aquí. Mientras que esta estructura hidráulica que está acá debe tener capacidad para dejar pasar este caudal y es mucho menor que este que está acá. Entonces son características como esas que podemos observar en las cuencas. La importancia de conocer la morfometría, donde tú dices, la cuenca tiene la misma área, entonces como Juan Pérez diseñó en esta cuenca un puente de 50 metros, yo aquí también le voy a poner un puente de 50 metros. Resulta que este no requiere un puente de 50 metros como requería esta primera cuenca, sino que requiere un puente de 25 o 20 metros porque los caudales máximos son mucho menores. Para eso nos sirve la hidrología. El otro link que les compartí, está aquí les compartí el National Engineering Handbook, era el link que estábamos viendo, y el otro se los compartí al inicio. Esta es mi página de Sabio. Esta es mi página de Sabio, así que a ustedes también les debe aparecer en la parte superior, después de que les compartí sílabus, las modificaciones de reglamento, el horario en que puedo atender estudiantes, la forma como pueden enviarme al mail de Sabio. Aquí está para algunos que preguntaban. Esta es la forma como me pueden enviar al mail de Sabio. Y también les compartí este link, ¿cierto? Introducción a la hidrología, a la hidráulica de hidrología. Es un link que está en los libros electrónicos de la universidad. Este lo averigüé en el momento en que empezó esto de la pandemia. No sé cuántos alcanzaron a prestar los libros en la biblioteca. En la biblioteca está tanto el libro de Monsalve como la hidrología de Bente Chou. Ambos están en la biblioteca, pero si no los alcanzaron a prestar, pues está este link de este libro, está muy completo y los manda a esta página. Ustedes inician sesión con su código y clave en la página de la biblioteca y podemos acceder a este libro de hidrología que está en la página que les compartí, hidráulica fundamental. Y el tema que les quería compartir, que entre otras cosas se me cerró cuando fue la luz, está en el capítulo, no me recuerdo si es el 10, sí, el 10. Fíjense ustedes, no sé si lo están observando correctamente, hidrógrafo de escurrimiento e hidrógrafo unitario, que es lo que estamos hablando. Entonces habla de hidrógrafo de escurrimiento, aquí en el índice, capítulo 10.5, esto está quedando grabado, me agrada mucho, para los que están tomando apuntes les sirve. Entonces, hablan del comportamiento de la hidrógrafa de escurrimiento en una cuenca. Vamos a cerrar aquí para ampliar acá un poco. Esta es como que aumenta la... Esto no recuerdo cómo es que aumenta para verlo en un tamaño un poco más grande. Bueno, ahora mismo no me sale el tamaño un poco más grande. Ya listo. Y control con la rueda del mouse se está dejando ampliar y reducir. Ok. D-control y la rueda del mouse. Hidrógrafa de escurrimiento. Entonces, observan página a página, deja el desplazamiento. Dan la definición del caudal base. Si lo ven, definición del caudal base. Lo relacionan con las precipitaciones. Nosotros vamos a conversar de esto a partir de hoy. Exceso de precipitación lo relacionan con el caudal base.
cuánto se queda en la infiltración y el escurrimiento. Son características del hidrograma. Dan muchos ejemplos de aplicaciones del hidrograma y el hidrograma unitario, que es lo que estamos conversando en el día de hoy. El hidrograma unitario o hidrógrafo unitario. Aquí está. El capítulo 10 de este libro, se los compartí. Me pareció muy interesante, muy bueno. Está libre en la página de la biblioteca. Y nos muestra el ejemplo de la aplicación del hidrograma. Existe este evento de lluvia y existe este hidrograma de respuesta de la cuenca. Entonces, les recomiendo que en lo posible empiecen a mirar toda esta información, donde también explican, fíjate tú, el la hidrograma unitario, el comportamiento de una hidrógrafa obtenida a partir del hidrograma unitario y cómo hace el método de superposición en el hidrograma. Este es el de superposición, lo que estábamos haciendo hace un momento. Fíjense ustedes el tiempo de desplazamiento entre un hidrograma y otro, ¿cierto? El tiempo de desplazamiento que tienen aquí. Y ellos aquí simbolizan las precipitaciones un poco separadas, pero lo típico es que se grafiquen unidas cuando es un solo evento de lluvia. Esa es. Entonces, características como esa, de duraciones de lluvias. Tenemos en ese capítulo 10 de hidrogramas e hidrógrafas, les recomiendo que lo miren. Creo que llega como 3 o 4 páginas más donde tiene unos ejemplos. Ah, no, aquí termina, la página 200. Ya lo demás es el análisis para lo que son las subcuencas. Son las subcuencas, el ejemplo de las subcuencas que da el libro. Está muy interesante. La superposición de hidrogramas, nuevamente aparece el ejemplo. La superposición de cuencas. Son las características que tenemos. Y bueno, ahí les comparto esos libros. Lo tenían de hace mucho tiempo en Sabio. Se los puse al final y al inicio del curso en Sabio para que lo tuviesen a la mano. ¿Alguna pregunta hasta allí de lo que hemos conversado? Allí vimos, un segundo. Entonces, lo que vimos en los textos, la definición de hidrógrafo unitaria y sus aplicaciones, lo que vimos es algo como esto y lo que estábamos conversando en la clase de hoy. Sé que después de que lean, observen y el taller que vamos a realizar, continuando con la cuenca que están trabajando, van a salir más dudas, más preguntas. Les agradezco que usen el foro, que los que sepan las respuestas pueden responder a sus compañeros sin ningún problema. El foro no está cerrado, todos se pueden responder, entonces no tienen ningún inconveniente. Ahora vamos a conversar un poco del tiempo de concentración. Ahora sí, ya sabemos que existen los hidrogramas, existen características de la cuenca y existen formas de relacionar mediciones de caudales y precipitaciones con un evento ficticio que yo quiera estimar. Para este evento ficticio que yo quiera estimar, pues yo lo relaciono, pues existen diferentes métodos, pero el más utilizado es este método del hidrograma unitario. Entonces, a partir del hidrograma unitario, entonces yo podré relacionar los caudales y los tiempos
para obtener cómo será la respuesta de la cuenca ante un evento de lluvia de mayor o menor intensidad a la que he medido. Entonces, para este caso, el curso de hidrología, el tiempo de concentración, vamos a conversar un poco de time of concentration. Es la definición en inglés. Voy a tener algunas definiciones en inglés. La guía es del libro del Handbook of Hydrology del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el que estábamos viendo. Entonces, él habla un poco del tiempo de concentración. Estas definiciones también las encuentran tanto en el libro de Monsalve como en el libro de Bentechow y en el libro que les compartí de hidráulica e hidrología. Entonces, lo pueden encontrar en todos ellos. Tiempo de concentración. Vamos a ver que en clases anteriores estuvimos hablando de los tipos de flujo. Los tipos de flujo, hablábamos del flujo, por ejemplo, el de Horton, hablamos del flujo superficial, del flujo subsuperficial, el flujo de saturación, etcétera, ¿cierto? Cada uno de los tipos de flujo me va a dar características diferentes. Entonces, el tiempo de concentración tiene mucho que ver con los tipos de flujo. Si yo tengo un flujo superficial, entonces este es típico de cuencas impermeables, ¿cierto? De superficies impermeables. Él se va por la superficie y normalmente absorbe muy poca agua y deja que se infiltre muy poca agua, ¿cierto? Del flujo superficial con pérdidas. Flujo superficial con pérdidas porque hay una cantidad de agua del evento de precipitación que pasa hacia el subsuelo. Después tienes el flujo de retorno rápido, como le llaman. Este flujo de retorno rápido es el agua que se infiltra, pero vuelve muy rápido a la superficie y llega hasta la corriente que yo estoy haciendo las mediciones. Por eso se le llama de retorno rápido. Si recuerdan, yo en varias oportunidades les he dicho que el caudal proveniente de aguas subterráneas no corresponde al evento de precipitación que estoy analizando, entonces ese pasa a ser parte del caudal base. Por eso, el caudal de retorno rápido se le conoce de esta forma, porque sí es un caudal de la precipitación o del evento de precipitación que yo estoy analizando. Por eso se le llama de retorno rápido. Entonces, como de este evento de precipitación se infiltró, pero él muy rápidamente, si los caudales máximos o caudales pico salen a los 3 o 4 días de la cuenca, demora en salir el caudal de escorrentía 3 o 4 días de la cuenca, exagerando un poco, ¿cierto? Exagerando un poco sale a los 3 o 4 días, pero este caudal se infiltra y sale a la superficie en mediodía o en 2 días. A él le da tiempo de llegar hasta la salida de la cuenca, dependiendo de las distancias, poniéndolo un flujo ideal. Él sale muy rápido y puede lograrse medir, y como él se mide, pues todavía forma parte del hidrograma de tormenta que yo estoy analizando. Si me hago entender, si tienen preguntas me la pueden hacer. Entonces, este flujo retornará muy rápidamente a la superficie. Y el flujo base. El flujo base ya entonces, sí no formaría parte del hidrograma de tormenta. Forma parte del hidrograma típico en la cuenca, de los caudales, esos que yo les comentaba en clase con los hidrogramas, que ellos tienen sus características completamente independientes. No se sabe de dónde viene el agua, si está saliendo por el punto de análisis que yo estoy haciendo, pero no sé de dónde viene, ni de qué evento de lluvia corresponde, o si es de un agua subterránea de una cuenca que superficialmente es vecina. Puede ser un agua subterránea de una cuenca topográfica, una cuenca superficial vecina, pero el agua subterránea sí drena hacia la cuenca que yo estoy analizando, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de casos que podemos tener como característicos en la cuenca. Entonces,
aquí tenemos los tipos de flujo. Los tipos de flujo, de estos hemos conversado un poco. Las cuencas, fíjense ustedes, aquí tenemos la salida de una cuenca. Tengo la salida de una cuenca. Tengo varias divisiones de cuenca, nuevamente aparecen cómo subdivides la cuenca en diferentes áreas internas, tienes diferentes líneas de corriente. Entonces, para estas diferentes líneas de corriente, tú vas a tener que toda esta cuenca puede hacer unas subdivisiones y obtendrás unas áreas un poco más pequeñas. Para el cálculo del tiempo de concentración, vamos a determinar algo que se llama tiempo de viaje, travel time. El travel time se tiene que el agua en la cuenca, conceptualmente, el agua viaja desde el centroide, se considera la distancia desde el centroide de cada una de las áreas, el centroide de cada una de las áreas de cada banda, fíjate tú que ellos utilizan la palabra banda en este caso, para, o la distancia hasta la salida de la cuenca, desde el centroide de cada una de las áreas. Ese es el método estadounidense para encontrar el tiempo de viaje. Determinas el centroide de las áreas en que has subdividido la cuenca, ellos la llaman banda. Fíjate tú la importancia de hacer las áreas para los estudiantes que me estaban preguntando, profe, ¿cómo encuentro las áreas? Pues yo te digo, no sé cómo las vas a encontrar, pero tienes que solucionar eso, porque tienes que determinarlas, ¿cierto? No sé cómo lo vas a hacer, pero tienes que hacerlo. Y tienes que determinar las áreas en cada una de las bandas. Aquí las bandas no necesariamente en este caso van a la misma distancia en las curvas de nivel, sino que ya aquí han subdividido las cuencas, por ejemplo, como yo les mostraba en las figuras que en anteriores clases. Entonces, ¿qué tenemos? Una cuenca grande, que yo la he subdividido internamente en diferentes áreas de subcuencas. Estas áreas yo les determino su centroide, y voy a determinar el tiempo de viaje. Entonces el tiempo de viaje se define como el tiempo que toma el agua en viajar desde un punto dentro de la cuenca cualquiera a otro. Ese es el tiempo de viaje, desde un punto cualquiera a otro. ¿Cómo va a viajar el agua desde un punto a otro? Pues va a ser a través de la topografía. Entonces, a través de la topografía de la cuenca, el tiempo que se va a tardar en viajar esa gota de agua de un punto a otro va a ser igual a la distancia entre la velocidad. La distancia entre la velocidad, este 3600 que tengo aquí es para cuestiones de conversiones de tiempo de segundos a horas, ¿cierto? Porque tú la velocidad normalmente la trabajas en metros por segundo. Es la velocidad típica en hidráulica. La velocidad típica es en metros por segundo. Entonces, tú vas a determinar que con esta velocidad típica en metros por segundo la vas a multiplicar por 3600 para que te den horas y de esta forma vas a obtener el tiempo en horas. La longitud, fíjense ustedes, en este caso la tienen en pies. Nosotros aquí en Colombia normalmente utilizamos kilómetros. ¿Está claro? Entonces deben tener claras las unidades en que estén trabajando para que puedan realizar comparaciones. Las unidades en las que estén trabajando. Entonces, la longitud de la distancia recorrida entre la velocidad que tenga para recorrer esa distancia. Esta velocidad es la velocidad promedio del flujo entre dos puntos cualquiera dentro de la cuenca. Los dos puntos cualquiera, yo voy a seleccionar en este momento el centroide hasta la salida. Yo voy a encontrar la distancia que demora en viajar el agua de aquí, llega a la corriente más cercana, recorre a través de la corriente y sale. Esa es la longitud que yo voy a tomar, por ejemplo.
Entonces, cada una de esas. Esta se va a ir hasta la corriente más cercana, la que topográficamente pueda viajar y recorre a través de la corriente. Y esa es la longitud, esta que tengo aquí. Esa longitud es la distancia entre los dos puntos en consideración, desde el centroide hasta la salida en este caso. Tú puedes hacerlo entre dos puntos cualquiera dentro de la cuenca. Yo voy a hacerlo desde el centroide hasta la salida. Es el método estadounidense. Entonces, ¿qué has hecho? Tú sabes que distancia es igual a velocidad por tiempo o velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, aquí lo único que has hecho es despejar de la ecuación el tiempo y vas a obtener entonces el tiempo de viaje. El tiempo de viaje entonces va a depender de la velocidad promedio entre los dos puntos. Y esta va a depender de las características topográficas del terreno, de las pendientes del terreno, etc. Entonces ahí vuelve a jugar un papel importante las condiciones morfométricas de la cuenca. Vuelve a jugar un papel importante. El lag time o tiempo de retardo, lag es retardo o retraso en inglés. Entonces, el lag time, retardo, es el tiempo que se tarda, que se retrasa entre el tiempo de escorrentía de la lluvia, del evento de lluvia sobre la cuenca, desde el inicio del tiempo de lluvia hasta que el tiempo de escorrentía alcanza su caudal pico o caudal máximo. Entonces, en ese momento que alcance el caudal máximo, es lo que nosotros vamos a conocer como tiempo de retardo o lag time. Voy a mostrar un momento la figura del hidrograma que estamos analizando, y el hidrograma que analiza el método estadounidense para determinar el tiempo de concentración va desde que inicia la precipitación hasta el caudal máximo y lo simbolizan como esta letra L, el tiempo de retardo o lag time, ¿cierto? Tiempo de retardo. Aquí en esta diapositiva yo se los presento como relación entre el tiempo de retardo y el tiempo de concentración. ¿Cómo se relaciona el tiempo de retardo con el tiempo de concentración? Por eso lo vamos a ver en un segundo. Me interesaba que se ubicaran a qué se referían con el tiempo de retardo. Entonces, este tiempo, desde que empieza a salir la escorrentía directa, la precipitación de escorrentía directa de un evento de lluvia y el caudal pico. Entonces, lo que vas a tener aquí en el numerador, la sumatoria de las áreas, caudales y tiempo. Están multiplicando. La multiplicación de área, caudal y tiempo. Caudal, área y tiempo. Entonces, lo que vas a tener son las áreas individuales de cada una de las zonas, en que subdividiste la cuenca, los caudales que te aportarían cada una de las zonas y los tiempos que tendrías en cada una de las zonas. Vamos a verlo aquí rápidamente. Lag time o tiempo de retardo, tiempo de retraso, a su X es el incremento de área de escorrentía, área de la cuenca. En este caso lo están poniendo en millas cuadradas. Tú tienes que utilizar unidades consistentes. Repito, tú trabajas las unidades de forma que sean consistentes. Entonces, en este caso, el incremento del área, entonces el incremento del área sería cada una de las subdivisiones de área que has determinado. La escorrentía, esta sería escorrentía por unidad de área y la llevas a altura. Entonces lo que vas a hacer es que el caudal de escorrentía lo llevas a unidades de altura porque tú lo vas a dividir entre el área de la cuenca también. Entonces llevas el caudal a pulgadas. El caudal que normalmente está en unidades de volumen sobre tiempo, lo vas a llevar, que durante todo este tiempo lo vas a convertir a unidades de altura, porque lo vas a distribuir entre la altura de la cuenca. El tiempo de viaje desde el centroide hasta desde el punto hasta el punto de referencia H. El punto de referencia en este caso sería la salida de la cuenca.
Ese sería el punto de referencia. El área sería el área total y el área total pues sería equivalente a la sumatoria de las A sub X, estas que tienes aquí. Te daría el área total. El caudal sub A, este que tienes aquí, es el caudal de escorrentía total en la cuenca. Y los caudales los estamos dando en unidades de altura. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a explicar un poco más en detalle esta ecuación que nos va a permitir a nosotros determinar las características de cómo vamos a poner a interactuar todos estos tiempos con el tiempo de concentración que está en esta figura. Entonces, este es importante porque del tiempo de concentración yo voy a determinar la precipitación de diseño para mi cuenca. Eso es lo que me va a ayudar a determinar. Si tienen alguna pregunta, muchachos, me la pueden hacer. Digitan la P de presente nuevamente para los que estamos aquí presentes. Digitamos la P de presente en el chat para tomar asistencia